Bienvenidos a su programa Interrogantes Bíblicos. El interrogante para el día de hoy es acerca del monarquianismo modalista. Vamos a ver de qué se trata este término y a profundizar un poquito más acerca de él. La fe monarquiana unicitaria, que se empezó a dar alrededor de los primeros 3 siglos después de Cristo, precisamente nos cuenta la historia que fue dominada la Iglesia de Roma desde sus inicios, fortalecida precisamente por la corriente doctrinal de la unicidad acerca de Dios, y todo cambió realmente fue a partir del siglo IV. Recuerde, la unicidad lo que significa es la creencia en un solo Dios, que estaba precisamente alrededor de una cosmovisión acerca de Dios totalmente politeísta, dualista, triteísta, llena de panteísmo en aquel tiempo también. Y entonces surge un movimiento doctrinal que se le empezó a denominar de esa manera, monarquianismo modalista. Para responder esta pregunta voy a citar textualmente al autor David Bernard en su libro La unicidad de Dios. Y él escribe lo siguiente: el monarquianismo modalista es el término usado lo más frecuentemente por los historiadores de la Iglesia para referirse a la doctrina de la unicidad. La encíclica, eh, la enciclopedia británica la define así: el monarquianismo modalista, concibiendo que moraba toda la plenitud de la deidad en Cristo, desaprobaba la subordinación de algunos escritos de la Iglesia y mantenía que los nombres Padre e Hijo eran solamente designaciones diferentes del mismo tema. El único Dios quien, referente a las relaciones en las cuales Él se había presentado. Previamente, el mundo se llama el Padre, pero referente a su apariencia en la humanidad, se llama el Hijo. Los líderes más prominentes de esta corriente teológica eran los siguientes: Noeto de Esmirna, Praxeas y Sabelio. Y vamos a mirar entonces precisamente cómo se desarrollaba toda esta corriente teológica en esos primeros siglos del cristianismo, durante el Imperio Romano. Por ejemplo, la antigua homilía atribuida a Clemente, que era un obispo de Roma entre el año 88 al año 97, también conocida como Segunda Carta a Clemente, como tal, un libro o una epístola que no hace parte del canon bíblico, pero que la encontramos ahí como registro histórico. Esta epístola dice que es el único Dios, es el Padre, y Jesucristo es ese único Dios, y que el Espíritu es Cristo como tal. La segunda epístola de Clemente es una obra literaria precisamente eh, que habla sobre lo que tenía que ver con la homilía como tal, la homilía cristiana del siglo II, y era considerada precisamente parte de los escritos de los padres apostólicos de aquel tiempo. Esta epístola fue escrita durante el siglo II y que reforzaba la idea del monarquianismo modalista. Entonces, con el monarquianismo modalista aparecen personajes como el pastor de Hermas, que es bien conocido también en aquel tiempo. Él era hermano del obispo Romano Pío, el año 140 al 155, y ya había dicho en su obra, precisamente el pastor de Hermas, dice lo siguiente: ante todo, cree que Dios es uno y que Él creó todas las cosas. Eso aparece referenciado en Mandamientos 1:1. Y también hace parte de una obra epistolar del siglo II.
Dentro de este monarquianismo modalista, que es lo que para ese tiempo se conocía como la doctrina de la unicidad también, entonces, estos creyentes de de la unicidad, de que tuvieron que enfrentar una gran controversia y un gran cambio teológico precisamente a partir del siglo cuarto. Entonces, podemos mirar aquí también lo siguiente. Mire, sigue mencionando aquí el autor David Bernard. Según el historiador eclesiástico Adolfo Harnack, el monarquianismo modalista era el rival más peligroso al trinitarismo en el periodo del año 180 después de Cristo al 300 después de Cristo. De algunos pasajes de Hipólito, Tertuliano y Origen, él, él concluye que el modalismo era la teoría oficial en Roma por casi una generación y que en una fecha era abrazada por la gran mayoría de todos los cristianos. Entonces aquí tenemos realmente este legado histórico acerca de cómo fue dinamizándose esta doctrina de la unicidad de Dios basada precisamente en lo que es el Deuteronomio, el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A partir de ese punto, de ese punto doctrinal, se empieza a desarrollar en la Biblia, en las Escrituras, todo lo que se conoce como la revelación progresiva del nombre del Señor Jesús. Y por eso es que entonces muchos abrazamos o estamos identificados dentro de lo que es la cristología y creemos con todo nuestro corazón que Jesús es Dios. Y no lo hacemos solamente por un sentimiento, sino que lo hacemos basados en las Escrituras. Pero sigamos entonces desarrollando un punto o un poco el legado histórico que nos dejaron estos hombres de estos primeros 3 siglos. De hecho, en el antiguo credo bautismal romano, que fue redactado en las últimas décadas del siglo segundo, durante el obispado de 2 obispos aparecen normalmente nombrados acá, Eleuterio del año 175 al 189 y Víctor del 189 al 198. El credo confiesa la creencia en un único Dios, que es el Padre Todopoderoso, y que dice que Cristo Jesús es el Hijo por haber sido nacido del Espíritu Santo y la Virgen, refiriéndose al Hijo como el hombre que nació. Posteriormente, este credo es reformado después del siglo IV, cuando llega precisamente Constantino, Tertuliano, que fueron uno de los primeros que empezaron a plantear el dogma de la Trinidad, y entonces se cambia al credo actual, se le hacen algunas adiciones y cambios, y es el credo que normalmente se conoce como ese credo apostólico, totalmente cambiado y manipulado de lo que había sido el primero como tal. También un personaje muy importante dentro de aquella época fue un obispo llamado Seferino, del año 198 al 217. Él precisamente empezó a apoyar la formación de escuelas de formación teológica y él entonces también era un defensor de la divinidad de Cristo, que luchaba ya para ese siglo contra varias herejías que se estaban levantando también en contra de lo que era esa doctrina o esa enseñanza de la unicidad. Con esta formación de escuelas teológicas, precisamente aparece el que es considerado como uno de los primeros profesores en teología, un hombre llamado Noeto. Y Noeto, precisamente, más o menos del año 170 al 200, era un creyente fiel de la iglesia local de Esmirna, otros dicen que era de Éfeso. Él se convirtió precisamente en un destacado representante de lo que era la cristología, la doctrina de Cristo como tal, y sus puntos de vista precisamente lo llevaron a su excomunión años más tarde a través de Hipólito de Roma. Así como ellos, entonces,
existieron algo otros personajes, algo otros hombres precisamente que se oponían a la doctrina del monarquianismo modalista, pero también otros que entonces estaban a favor de ello. A pesar de su de evidente importancia, es difícil llegar a una descripción completa de lo que es el monarquianismo modalista. Realmente era algunos de los más prominentes modalistas, eran precisamente Noeto, Praxeas, Sabelio, Epígono, Cleómenes, Marcelo de Ancira y Comodiano. Entonces, de hecho, recuerde que a los que seguimos esta doctrina de la unicidad se nos tilda o se nos acusa de ser seguidores precisamente de Sabelio o de todas estas personas que representaron inicialmente esta enseñanza. Entonces, por lo menos dos obispos romanos, más tarde clasificados como papas, Calisto y Seferino, fueron acusados de ser modalistas por sus opositores. Es difícil obtener la información exacta acerca de estos hombres y sus creencias porque las fuentes históricas existentes eran todas escritas por sus opositores trinitarios que tenían el propósito de refutar la doctrina de los antagonistas. Entonces, así espero haber dado respuesta de una manera muy somera, abuelo de pájaro también, acerca de este término que de pronto puede ser pues muy nuevo para muchos que no están muy informados acerca de este quehacer teológico, y pues qué bueno que todo esto sea para que tengamos esa cultura general acerca de lo que creemos y para que tengamos estos datos precisamente que van a reforzar la creencia o esta sana doctrina de la unicidad de Dios. Así que gracias por ese interrogante y le sigo animando. Escriba su interrogante, hágalo ahí en los comentarios para que podamos seguir desarrollando el contenido de este canal.